Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí un día más para estudiar la palabra de Dios. Espero que sean muchos los que se puedan conectar hoy para que podamos tener este tiempo de estudio y de estar metiéndonos una vez más en lo que el Espíritu Santo nos quiera decir. Hoy es sábado 28 de marzo, hay que ir recordando la fecha porque si no perdemos la noción del tiempo con esto del confinamiento en el que estamos metidos estos días. Me alegro muchísimo ver que ya estabais esperando la hora. Qué bueno que somos puntuales, ¿eh? Creo que somos más puntuales por aquí que cuando vamos a la iglesia. La iglesia es la hora y estamos ahí a veces unos pocos solos. Pero aquí veo que somos puntuales. Estamos en casa, ¿no? Y entonces pues ya atentos a este momento para poder conectarnos y estar compartiendo la palabra del Señor. Un saludo para todos. Veo ahí que los saludos los estáis escribiendo ahí, van apareciendo rápido uno detrás de otro. Muy contento de que hayáis escogido este momento para poder estar estudiando juntos la palabra de Dios. Espero que estéis con salud, que Dios os esté cuidando, os esté guardando y bueno, vamos a ir enfrentando los tiempos tal como nos tocan vivirlos. Justo hace un momentito Belén me estaba compartiendo una noticia que ha aparecido, que parece ser que mañana el gobierno de España van a anunciar que se van a tomar más medidas y se va a llegar al nivel de confinamiento total en España. Quiere decir que solo podremos salir a la calle para ir a comprar y solamente podrán trabajar las industrias, los trabajos que tengan una relación directa con este tema, alimentos, medicinas, cosas de primera necesidad. Así que hasta el día, creo que han dicho el 9 de abril, esto se va a prolongar por unos 10 días, más o menos, pues no vamos a poder salir de casa únicamente para ir a comprar. Los que estábamos trabajando así un poquito, no a pleno rendimiento, pero podíamos ir trabajando, haciendo algunas cosas, pues no lo vamos a poder hacer. Nos vamos a tener que quedar en casa. Los que estáis trabajando en empresas o por vuestra cuenta y que no teníais una relación directa con tema de alimentación, pues os vais a tener que quedar en casa y ya no podréis ir al trabajo. Así que, bueno, pues si es necesario que se extremen las medidas para que esto tenga un freno, pues mejor que mejor, cuanto antes estemos terminando con esta situación, mejor. Pero bueno, mañana el gobierno va a anunciar las medidas, va a dar los detalles. Nosotros ahora no nos importa todo lo demás, nos importa, me refiero que ahora es el momento de desconectar. Ahora desconectamos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor en el mundo, porque ahora Dios nos quiere hablar. Cuando abrimos su palabra, algo poderoso ocurre. Cuando cogemos la Biblia y de pronto abrimos estas páginas, esto no es coger y leer un libro cualquiera. Ahora Dios quiere decirte algo. Yo solamente soy un simple instrumento en sus manos que, bueno, voy a estar moderando ese mensaje que Dios nos quiera decir. Pero nos ponemos en sus manos confiados y vamos a dejar que Él nos hable. Mira, Raquel se ha puesto contenta, dice, ahora ya puedes estar todo el día dándonos estudios online. Como no me iré a trabajar, pues desde por la mañana, pues sí, bueno, no sé, ya iremos haciendo cosas. De hecho, hoy estaba pensando de que tenemos que hacer algunos estudios más, por ejemplo, en la reunión, estoy en el grupo de hombres de la iglesia. Yo estos días tenía previsto un sábado anunciar una reunión de hombres y no lo vamos a poder hacer, así que seguramente hagamos un estudio para hombres. Y sí, bueno, vamos a ir haciendo cosas. De momento, si Dios quiere, cada día tenemos nuestro estudio bíblico. Mañana, acuérdate, a las 11 de la mañana hora española, los que estáis en el otro lado del Atlántico, pues va a ser muy pronto, de madrugada por allá, así que no sé si vais a poder estar en directo, pero el vídeo va a quedar y después lo vais a poder ver, porque a las 11 horas de España tenemos nuestro culto como iglesia o como iglesias. Todos los que queráis estáis invitados, porque mañana en el culto vamos a tener la predicación, así por este medio, de Antonio Cruz.
Antonio Cruz, sabéis que es un querido hermano. Él es doctor en teología, doctor en biología. Fue parte de su trabajo estar en el Instituto Blanchard de investigación. Él era profesor en una universidad en Barcelona de biología. Y bueno, es un hombre que ha escrito un montón de libros, todos sus libros recomendadísimos para que los podáis leer, y en estos días de confinamiento es un buen tiempo para leer algún libro de Antonio Cruz. Y está trabajando en otros, está ahí en la enciclopedia que tiene que ver con los seres vivos de la Biblia, animales, plantas, y está ya ahí en las últimas 50 entradas de un total de unas 300, creo que él comentó. Así que está al tanto de todo, y mañana a las 11 de la mañana tendremos un culto, y la predicación de Antonio Cruz se titula La entrada a Jerusalén, porque mañana sería el Domingo de Ramos, estamos a una semana vista de la Semana Santa, y entonces la predicación de Antonio va a tener que ver con eso. No os la perdáis, muy interesante. Y bueno, vamos a ir ya nosotros por faena, porque después se nos pasa la hora y ni nos enteramos. A mí se me va volando y hay muchas cosas que decir acerca de la fe que obra milagros. Así que vamos a hacer una oración, nos ponemos en las manos de Dios y arrancamos en este tiempo. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos otra vez estudiando tu palabra. Háblanos, Señor. Tus siervos oyen, estamos dispuestos a escuchar lo que tengas que decirnos. Nos guste o no nos guste, nos golpee o nos consuele, pero sabemos que todo viene de ti y por lo tanto viene con todo el amor inmenso que tú nos has manifestado. Por eso, Señor, estamos tranquilos y dispuestos a recibir tu palabra. Usa para que todo lo que digas, Señor, venga de ti y no sean ideas de hombres. Y danos sabiduría para que podamos entender y después, claro, poner en práctica todo lo que tú nos dices. Gracias, y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues saludos a los que estáis saludando. Ya he visto un montón de saludos que han ido apareciendo por ahí. A María Luisa, a Avi, Raquel, a Yeuris, a Paco, a Juan, a un montón de hermanos saludando, a Cecilia, a Miriam, a Lina y Beatriz y Nancy. Bueno, bienvenidos a todos, Mateo también está ya por aquí, Juan Bermudo también. Así que si tienes Biblia, pues tenla preparada, porque vamos a hablar dentro de nuestra serie acerca de la fe. Hoy vamos a hablar de la fe que obra milagros. El otro día vimos un estudio que se titulaba La fe que mueve montañas. Esa es la fe también que hace milagros. Lo que pasa que la enfocamos precisamente desde el lado opuesto. Por eso alguno comentó que, bueno, quizás alguno no esperaba que se fuera el mensaje. Espero que nadie se decepcionara, quizás se sorprendió. Una cosa es sorprenderse, otra es decepcionarse. Sorprenderse porque a lo mejor yo estaba pensando que me iban a dar las claves para andar moviendo montañas o higueras, y resulta pues que fue un poquito lo contrario, ¿no? Entender que no se trata de ir por ahí reclamando milagros y haciendo prodigios, que la importancia de lo que Dios nos ha mandado reside en el mensaje, no en el milagro. Esa es la importancia. Pero hoy vamos a hablar de la fe que hace milagros, porque el otro día lo apuntamos y dijimos que evidentemente los milagros ocurren y Dios es un Dios de milagros. Dios hace milagros, Dios es todopoderoso, Él siempre está dispuesto a hacer un milagro en tu vida, y de hecho los milagros ocurren todos los días. Lo que pasa es que a veces somos conscientes de que ocurren los milagros, y yo creo que hay milagros que ocurren casi sin que nos demos cuenta, porque los tiempos están en las manos de Dios. Y todos los días ocurren cosas a nuestro alrededor, en nuestra propia vida, de las que somos conscientes o a veces de las que somos no conscientes. No sabemos a veces de las cosas que Dios nos habrá librado sin haber sido conscientes de que eso nos pudiera ocurrir, pero el caso es que nuestra vida está en sus manos y todo lo que ocurre pasa por la supervisión de Dios. Por eso podemos estar tranquilos, porque desde el día en el que tú creíste y le dijiste al Señor, Señor, entra en mi vida, Señor, me arrepiento de mis pecados, ahora tú eres mi Señor. Por eso cuando hablamos y le decimos Señor, le estamos reconociendo su señorío sobre nosotros. Estamos entendiendo y aceptando que le pertenecemos a Él
y por lo tanto Él es el Señor, y cuando Él es el dueño de mi vida y de todo lo que yo tengo, todo está bajo su control. Por eso yo puedo dormir tranquilo, puedo estar tranquilo sabiendo que Dios lo va a controlar todo. Y sea lo que llegue a mi vida, está bajo su propósito. Si es tribulación y si es sufrimiento, no viene de una forma descontrolada o por accidente. Viene, como estamos estudiando en la otra línea de estos estudios que estamos teniendo cada día, el sufrimiento y la tribulación vienen por diferentes causas, pero en cualquiera de esas causas el sufrimiento o la tribulación viene ahora con un propósito que Dios tiene para nosotros. Dios nos enseña, Dios trata con nuestra vida, Él trabaja en nuestro interior y va transformándonos. Y a veces la prueba y el sufrimiento es como ese bisturí del doctor que corta donde tiene que cortar. Cuando un doctor interviene en una operación en nuestro cuerpo, evidentemente hay dolor, hay sufrimiento, hay que extirpar cosas, hay que cortar, hay que reparar, y eso produce una convalecencia o produce un sufrimiento, experimentamos algo negativo en nuestra vida, pero que al final eso va a repercutir para bien. Es necesaria la intervención del doctor, a veces hay que cortar algo que está mal, hay que extirpar, hay que sanar en nuestro interior, pero el fin de ese no es perjudicarnos, es todo lo contrario, producir algo bueno, sanarnos. Por eso el Señor sigue su obra en nuestra vida. Y como nuestra vida está contaminada por el pecado, pues es necesaria a veces esa tribulación, ese sufrimiento, pero tenemos la fe. Y hoy vamos a hablar de esa, de la fe que obra milagros. ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo estáis? Los que estabais un poquito así resfriados, si es el COVID-19 pues da igual, a veces es como pillar una gripe, las gripes a veces también se complican y repercuten en una situación grave, y si no pues muchos años atravesamos gripes y vamos soportándola. Estamos en una situación de pandemia a nivel global, mundial, y todos los hermanos del mundo oramos los unos por los otros y por el mundo entero para que en estos tiempos de crisis la gente se vuelva a Dios y crean y confíen en Él. Hoy me estaba diciendo un hermano de Canadá, de apellido Christian, que conocimos en Operación Movilización hace más de 2 años, que están preocupados por nosotros, por nuestra iglesia. Me preguntaban cómo estamos. Nos conocimos ahí en OM con muchos hermanos de lugares distintos del mundo. Un saludo también para nuestros queridos hermanos Jimmy y Pumi, que ellos están también en Canadá dirigiendo OM, y sé que Ginny también ve ahí los estudios, así que Ginny, un abrazo, y dale también un abrazo muy fuerte a Pumi. Os queremos y os echamos de menos. A ver cuándo Dios permite que nos podamos ver pronto. Pero me decía este hermano de Canadá que estaban orando por nosotros. Nos preocupa al oír las noticias de cómo está afectando a España la epidemia de este virus. Y oramos por vosotros, decía. Y qué bueno saber que hay hermanos en el mundo que están orando por nosotros, oran por España, oran por los creyentes en Tarragona, oramos por los hermanos en Francia, oramos por los hermanos en México. Las oraciones se cruzan, la palabra de Dios se extiende por las redes. Esta es la obra de Dios, esta es su iglesia, iglesia poderosa, contra la cual ni siquiera las puertas del Hade prevalecen. Somos la iglesia del Señor, que Él nos ha dado la autoridad aún sobre las huestes espirituales de maldad. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús, y en tiempos de dificultades la iglesia reacciona. Podíamos estar en nuestras casas tal como estamos, pero tristes, confundidos. Podíamos estar ahí en nuestras casas desanimados, encerrados todo el día, pero no, estamos abiertos al mundo. Hoy aprovechamos los medios que nos da Internet para conectarnos con cualquier rincón. Y esta es la iglesia de Jesús, que se levanta con poder en medio de la tribulación, con ese mensaje de esperanza, de buenas noticias, para decirle al mundo que más allá de lo que ocurre a nuestro alrededor,
tenemos vida eterna en Jesús y que Él lo tiene todo controlado. Dentro de lo malo surgen cosas buenas que ni nos imaginábamos, como el hecho de que cada día podamos estar estudiando la palabra de Dios. Así que, hermanos, ánimo, levantad vuestras cabezas porque el día del Señor se acerca. Mira hacia arriba, poned vuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice allí en Colosenses. Así que, hermano, tienes una misión de parte de Dios, no podemos callar. Habla y no calles, porque el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad, en la ciudad donde tú vives, y tú eres aquel a quien Dios está enviando para que les hable a todos. Y habrá muchos que rechacen y algunos que se burlen, pero otros recibirán la palabra y serán salvos. Haz lo que el Señor ponga en tu camino. Vamos a hacer su voluntad. La fe que obra milagros. Recuerda una cosa que dijimos el otro día. Todo milagro tiene que ver con dos circunstancias básicamente. Por un lado, la fe del que está interesado en el milagro. La fe de aquel que está en el milagro, tiene que tener fe. Si no hay fe, pues los milagros no ocurren. Es necesario que creamos a Dios. La palabra de Dios dice que es necesario que nos acerquemos a Dios confiados para que Él pueda estar tratando con nosotros. Y además de la fe del interesado, también tiene que intervenir el poder de Dios, por lo tanto su voluntad. Dios tiene que querer hacer el milagro para que el milagro ocurra. ¿Y por qué decimos que Dios tiene que querer? Bueno, porque el milagro depende de Dios, no depende de nosotros. De mí tiene que salir la fe. Yo tengo que tener fe para que el milagro ocurra. Esto es lo que estábamos estudiando el otro día. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Para que un milagro ocurra yo tengo que creer a Dios y tengo que creer en Dios. Tengo que creer que Dios puede hacer el milagro. Entonces, eso es básico, es indispensable, mi fe. Pero el milagro en su fin no ocurre por mi fe. Ocurre por el poder de Dios. Diciéndolo de alguna forma, mi fe permite que el poder de Dios actúe. Mi fe permite que la puerta de bendición de Dios se abra. Esa sería la explicación. Mira, te voy a recordar un texto que se encuentra en Mateo, capítulo 13, versículo 58. Vamos a mirarlo un momentito porque es importante entender este principio que estamos estableciendo, que es lo que la Biblia nos enseña. Mateo 13, 58. Dice allí acerca de Jesús, porque Jesús estuvo en Nazaret. Tú sabes que Nazaret era su pueblo en el que él se crió. Él nace en Belén, pero con pocos años él ya se desplaza a Nazaret y él vive en Nazaret pues toda su infancia, su juventud, hasta la edad adulta, cuando él comienza su ministerio público. Pero él, dentro de su ministerio público, él viene a Nazaret. Pero mira lo que ocurrió. Curiosamente, dice en Mateo 13, 58, mientras algunos hermanos todavía se van incorporando, saludos a todos los que os estáis añadiendo, a Maritza, que se nos ha añadido hoy también al grupo, creo, pues bienvenida también, y a todos los demás que os estáis añadiendo durante este tiempo. Atentos, como dice Nancy. Mi hijita, ponga mucha atención, y todos mis hijitos también, todos los que estáis escuchando, atención. Y no hizo allí muchos milagros Jesús a causa de la incredulidad de ellos. Jesús era el mismo en Nazaret que en Capernaum. Jesús era el mismo en Nazaret que en otros lugares donde obró grandes milagros. ¿Y qué ocurrió en Nazaret? Pues que no pudo hacer, dice, hemos leído, muchos milagros, dice muchos, o sea que algunos hizo. O sea, cuando Jesús recorría los lugares, en los evangelios se nos cuentan algunos de los milagros que hizo, no todos ni mucho menos. Pero él hizo muchos más milagros. En Nazaret hizo algunos milagros, pero no pudo hacer más. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Notas cómo lo que decíamos es lo que la Biblia enseña? Los milagros ocurren
por el poder de Dios, si no, no habría milagro. Por mucha fe que tú tengas, el milagro no ocurre, pero es necesaria tu fe para que Dios obre con poder el milagro. Esto lo entendemos, ¿verdad? ¿Por qué no pudo hacer milagros en Nazaret? Bueno, curiosamente, la gente a veces se crea prejuicios. Y en este caso, cuando él estuvo en Nazaret para enseñar, predicar, y a consecuencia de la predicación ocurrían los milagros, la gente decía, versículo 55, ¿no es este? Bueno, el 54 también dice, y venido a su tierra le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, o sea, ellos veían que Jesús no era una persona cualquiera, se maravillaban, pero decían, ¿de dónde tiene éste la sabiduría y estos milagros? ¿De dónde le sale esto? Si lo conocemos, mira lo que dice el 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La gente en Nazaret le conocía, era un pueblo, allí se conocían todos. Y cuando Jesús viene después de estar unos meses, algún año fuera de ministerio, y empieza a predicar en la sinagoga y empiezan a ocurrir milagros, nota que algunos milagros ocurren porque dice, ¿y de dónde le sale a esta enseñanza y los milagros? Él hizo algunos milagros, pero no muchos, pero algunos sí. Pero la gente se sorprendió. ¿Pero quién es este? Si es el hijo de José, el carpintero, es el hijo de María. Hasta sabemos los nombres por lo menos de 4 de los hermanos de Jesús varones. También la Biblia menciona algunas hermanas de Jesús. O sea, José y María tuvieron más hijos, aparte de Jesús. En el nacimiento de Jesús, José no intervino como hombre, fue obra del Espíritu Santo. Pero dice la Escritura que José no conoció a María hasta después de pasados los días de la purificación de ella, después de haber dado a luz a Jesús. Por lo tanto, esa palabra conoció implica en el griego que no se allegó a ella, que no tuvo relaciones con ella maritales, o sea que se casaron como un hombre y una mujer, y la Biblia dice que tuvieron más hijos. Sabemos los nombres de 4 hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas. Pero esto les condicionaba. Nota que el versículo 56 menciona a las hermanas, pero no dice sus nombres. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Eso fue un freno para los vecinos de Nazaret. El hecho de decir, pero si Jesús es el hijo de José y María. Ellos esperaban al Mesías, pero tenían una idea, una imagen. Tenemos que tener mucho cuidado con los esquemas mentales que se nos incorporan y se establecen en nosotros a lo largo del tiempo, pero que no vienen de Dios, porque a veces eso nos condiciona a recibir la verdad que viene de parte de Dios. Yo he escuchado a algunos decir, es que en mi iglesia siempre se enseñó de otra manera. Pero la cuestión no es cómo se enseñaba en tu iglesia o si te lo dijo un maestro, la cuestión es qué dice la Biblia. Y siempre tenemos que tener la capacidad de tener una mente y un espíritu abierto a recibir lo que la Biblia nos dice. Nosotros no somos como Dios, que Él no cambia, no muta, pasa el tiempo y sigue siendo el mismo. Nosotros sí cambiamos, nuestra forma de pensar cambia, nuestra inteligencia o la manera en la que asimilamos el conocimiento cambia. Vivimos un tiempo en el que hay mucho conocimiento y nos hemos adaptado a eso. Entonces tenemos que estar dispuestos a recibir la palabra que viene de parte de Dios tal como es, sin prejuicios, sin tener ya preconcebidos nuestros conceptos. Pero ellos tenían este problema, así que no recibieron a Jesús como el Mesías. Y por ese motivo Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. Necesitamos tener fe para que el milagro ocurra, pero el milagro viene de Dios. Tú puedes tener mucha fe y no ocurrirá ningún milagro. ¿En qué puedes tener fe? Pues imagínate, yo digo, pues yo tengo mucha fe en que esta imagen que tengo aquí me va a conceder mi milagro. Y tengo mucha fe. Creo realmente que esta imagen de un santo, de un no sé quién, de una virgen, de no sé cuántos, o de un Buda, o a veces son simplemente iconos supersticiosos que la gente tiene, tengo una herradura y creo que esta me va a traer buena suerte. A ver, seamos sensatos, seamos lógicos. Hay gente que cuelga una herradura que perteneció a un burro, a un caballo, y la encontraron una vez en el campo,
y escucharon por ahí que eso trae buena suerte, y la cogieron y la colgaron ahí en la puerta de su casa. Y ellos tienen fe y dicen, esta herradura me traerá buena suerte. Ahora yo te pregunto, hermano, que eres inteligente, ¿tú crees que eso te traerá buena suerte? ¿Crees que un trozo de metal que un herrero hizo, que ha servido de zapato a un burro, que ¿por qué te va a traer buena suerte? ¿En qué? ¿Qué poder tiene una herradura? Hay una conexión ahí mística con Dios y la herradura. ¿Tiene algún tipo de energía propia esa herradura que va a traerte dinero a tu casa? Es superstición. Y la gente es supersticiosa y se cree en cualquier historia. Pero porque tú tengas fe en algo, no quiere decir que eso te produzca el milagro. El milagro viene de parte de Dios, como vamos a ver en esta tarde. Hay una historia muy interesante, la recogen 3 evangelios. Nosotros vamos a ir al de Lucas. Es uno de los evangelistas que recoge la historia de aquella mujer que nosotros conocemos como la mujer con flujo de sangre. En Lucas capítulo 8, versículo 43, vamos a leer hasta el 48. Lucas 8, 43 al 48. Espero que estéis tomando notas, que tengáis ahí vuestros cuadernos de estudio y estéis ahí metidos en la dinámica que estos días os hemos tratado de explicar. Mira lo que le ocurrió a esta mujer. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, Lucas era médico, dice, y había gastado en médicos todo cuanto tenía. En el Evangelio de Marcos creo que es, dice, y no le había servido de nada, o sea, se gastó mucho dinero y no le sirvió de nada. Lucas, como era médico, omitió este comentario, y no le había servido de nada. Bueno, aunque está implícito en lo que le escribe. Él dice que se había gastado todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Lo suaviza, no usa el lenguaje quizás más duro que usa Marcos. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ocurrió el milagro. Qué interesante, ¿no? Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, todos, no, yo no he sido, yo no he sido. O sea, quizás entendieron que, epa, cuidado, ¿quién me ha tocado? Y todos, no, yo no he sido. Negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Él insistió, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este es uno de los milagros más peculiares del Nuevo Testamento, de la Biblia. Es un milagro que no tiene seguramente paralelo con otro que ocurriese de unas circunstancias así iguales. Muy interesante que esta mujer recibe su milagro con el hecho de tocar el manto de Jesús. O sea, no ocurre como en otros de los milagros en los que hay un diálogo. ¿Qué quieres que te haga? Si puedes, sáname. O hay una interrelación y, Señor, si tú quieres, me puedes sanar. En este caso, parece que Jesús de pronto no interviene. Es la mujer la que está intentando llegar a Jesús con una idea. Si tan solo le toco, seré sana. O sea, la multitud le apretujaba y la mujer se tuvo que abrir paso. Fue un esfuerzo el que tuvo que hacer. Pero ella pensaba, si tan solo le toco la punta de su manto, seré salva. Y el milagro ocurre. Es interesante este milagro para que podamos estudiar lo que estamos tratando en esta tarde, la fe que obra milagros. Pero te quiero dar algún detalle acerca de las circunstancias que rodean a esta escena. Por un lado, la historia de esta mujer y su curación
el milagro que ella experimentó, fue algo que en la historia de la iglesia primitiva se tuvo muy en cuenta. El milagro de la mujer con flujo de sangre aparece en otros escritos de historiadores contemporáneos a la primera iglesia. Entonces se creía, por escritos que aparecen en otros documentos, que esta mujer era una gentil de Cesarea de Filipo. Y Eusebio, que fue un historiador y cristiano del año 300 después de Cristo, él cuenta en sus libros de historia que esta mujer, la mujer de flujo de sangre, pagó dinero a unos escultores para que pusiesen en su ciudad, en Cesarea de Filipos, en una de las plazas, pusiesen una estatua conmemorativa de la sanidad que Jesús le hizo, para recordarla, para dar testimonio a la gente, para que todos supiesen que Jesús la salvó. Y se costeó con su dinero que ese monumento apareciese en su ciudad, en Cesarea de Filipo. También cuentan los historiadores que más tarde Juliano el Apóstata era un hombre con poder en la política y en el gobierno. Cuando llegó al poder y dice que destruyó ese monumento y puso una imagen suya en su lugar. Y también cuentan las crónicas históricas que un día esa estatua que Juliano el Apóstata colocó en lugar del monumento que había levantado esta mujer, pues la estatua de Juliano el Apóstata fue destruida por un rayo. Eso es lo que cuentan las historias de algunos de estos hombres, de los historiadores. Bueno, no sé cómo tenéis la conexión. Raquel dice que se va cortando continuamente. Bueno, espero que podáis estar siguiendo el estudio. A las malas, ya sabéis que una vez que queda grabado el estudio, los que tenéis problema lo podríais escuchar seguido y sin interrupción porque la grabación ya queda intacta. También puede ser, y siempre os lo recuerdo y os animo que reviséis antes de entrar en la conexión, que si tenéis muchos dispositivos en casa conectados al wifi, que desconectéis dispositivos, porque las redes wifi se sobrecargan y por eso hay fallos. A veces tenemos varios dispositivos móviles, la tablet, la televisión, ordenadores, tenemos cámaras de vigilancia, hay un montón de dispositivos conectados y se sobrecarga. Así que si aligeráis cosas que no estáis usando en este momento, tendréis mejor flujo de la transmisión. ¿Por qué esta mujer tenía temor de acercarse a Jesús? Según Levítico capítulo 15, los que estáis tomando nota, Levítico 15 del 19 al 33, allí la ley decía que la mujer, cuando tiene la menstruación, allí se mencionaba que durante los 7 días del mes en los que una mujer tiene flujo de sangre, o sea, la menstruación, la mujer tenía que estar inmunda. ¿Qué quería decir eso, inmunda? Bueno, pues que tenía que estar aislada, no tenía que tener contacto con otras personas. Esto no era una cuestión de discriminación racial, no era por menospreciar a la mujer. En el Antiguo Testamento había una situación muy peculiar. El pueblo de Dios vive por 40 años en el desierto, en una situación extrema. No había medidas de sanidad que hoy podemos tener, como la higiene. Hoy en día tenemos agua corriente en nuestras casas, tenemos jabón, tenemos agua caliente, tenemos la posibilidad de que nuestra ropa la lavamos constantemente. Vivimos en un entorno aséptico, todo muy limpio, todo muy controlado. Pero ¿te imaginas que un pueblo de más de 2 millones largos de personas viviendo en el desierto con temperaturas extremas, sin aguas corrientes, sin medidas de sanidad, una de las cosas con las que Dios educó a su pueblo y que tenían que siempre tener prevención era con el tema de la sangre, siempre que hubiese contacto con sangre, con cadáveres? ¿Por qué? Porque son medios de transmisión de enfermedades. Los virus principalmente se transmiten a través de la sangre. Entonces, en todos los casos que hubiese heridas abiertas, que hubiese sangre, que hubiese hemorragia, que hubiese cadáveres, que hubiese focos de posibles infecciones, entonces Dios prevenía a su pueblo para que se evitase. Es como lo que estamos haciendo ahora. El confinamiento busca eso, evitar que se extienda la epidemia. Dios trató con su pueblo educándolos de esta manera en el Antiguo Testamento.
Y es curioso que la medicina moderna se basa en muchas de las normas que Dios estableció para su pueblo en aquellos tiempos, de hace ya miles de años atrás. Entonces, la mujer, pues sin duda, las que sois mujeres, y los maridos también lo saben, que una vez al mes, pues las mujeres están con la menstruación y no las echamos de casa. Hoy en día las dejamos que sigan ahí. Es broma, ¿eh? Cuidado que no nos metamos con las mujeres, que después... no, porque hoy en día las cosas han cambiado. Pero en Levítico 15 se daban instrucciones que durante esos 7 días que la mujer tenía el flujo de sangre, no podían tener contacto con ella. Tenían que evitar que pudiese haber infección. Esta mujer tenía flujo de sangre, pero constante. No era una vez al mes. Ella padecía de una enfermedad en la que constantemente tenía una pequeña hemorragia y siempre había flujo de sangre. Bueno, las mujeres que tenéis experiencia en esto, pues imaginaos que no sea solo una vez al mes, sino que esto lo tuvieseis siempre, 24 horas al día, todos los días del año, como un problema, como una enfermedad. ¿Verdad que esto sería toda una molestia? Sería una cuestión muy incómoda, ¿verdad que sí? Pero, además de eso, había un estigma sobre esta mujer, y es que no podía tener contacto con los demás, tenía que estar aislada, tenía que estar en un entorno que no pudiese contaminar a nadie. Entonces se había convertido su enfermedad en una maldición que la había marginado, estaba desterrada, y esto era una carga terrible sobre una persona. Por eso esta mujer vivía esta situación desde hacía 12 años. ¿Te puedes imaginar? Esto era una situación para esta mujer horrible, extrema. Sufrió lo que no nos podemos imaginar durante 12 años y se había gastado en médicos todo lo que tenía. Agotó todas sus posibilidades. Ya no tenía más recursos. Y de pronto un día escucha acerca de un hombre, un maestro, que recorre las aldeas, los pueblos. Si ella realmente, como dice la historia, vivía en Cesarea de Filipo, tuvo que recorrer un gran camino, tuvo que hacer muchos kilómetros para llegar hasta el lugar donde estaba Jesús. Pero vemos que era una mujer fuerte, porque no se rindió en esos 12 años de su enfermedad y luchó, agotó todas las posibilidades de sanidad. Y cuando escuchó que había una oportunidad, había esperanza en un hombre que hacía milagros, se fue a buscarle. Y cuando llegó se lo encontró rodeado de una multitud que lo apretujaba, que estaba ahí todos. Ella no podía venir abiertamente a Jesús. No podía venir y decir, a ver, tengo un problema de flujo de sangre y necesito... No, porque era una mujer inmunda. Estaba maldita, no podía tener contacto con otras personas. Y ahí había una multitud. Ahora vivimos esta epidemia del COVID-19. No podemos andar en multitudes. Si vas al supermercado tienes que llevar guantes, tienes que ponerte mascarilla y hay que guardar una distancia de seguridad. Si te acercas un poco a alguien te van a mirar mal, porque necesitamos estar separados. En las colas que se forman en las cajas o para entrar al supermercado verás que hay la seguridad se mantiene, a veces hasta 2-3 metros de seguridad, unas colas larguísimas, pero es porque hay mucha distancia entre unos y otros. En este caso hubiese sido así si hubiesen sabido que esta mujer tenía flujo de sangre. Pero no lo sabían, ella vino de incógnito con la esperanza de recibir su milagro. Ahora bien, entendemos que esta mujer no conoce del todo a Jesús. Ha oído de Jesús, sabe cosas de Jesús, pero vemos también una especie de superstición a la hora de conseguir su milagro. Si tan solo tocare la punta de su manto, seré salva. Dice, lo hemos leído ahí, se acercó y tocó el borde de su manto. Ella tiene una esperanza, pero su esperanza tampoco está depositada en el conocimiento del mensaje de Jesús, un mensaje de venga tu reino, de que el reino de Dios ha venido para establecerse, que Él tiene un propósito. Ella tenía una necesidad, quería un milagro y, en cierto grado, había cierta superstición.
Después, si tenemos tiempo, podríamos comentar otro caso de otra persona que también recibió un milagro de Jesús y también estaba en su mundo de superstición a ver si podía conseguir su milagro. Pero en este caso, como antes dije, el milagro ocurre de una forma inédita, ¿no? En la Escritura no hay muchos casos similares a este. Ella se acerca a Jesús y toca su manto. Y al instante, dice el versículo 44, se detuvo el flujo de sangre. Ella se sintió sanada. Ella de pronto notó cómo su cuerpo había cambiado. El flujo de sangre se detuvo. Ella estaba sana. Y al instante Jesús se para y pregunta, ¿quién me ha tocado? Bueno, ya habéis visto que los discípulos negaron, no, yo no he sido, yo no te he tocado, pero además, si es que te está tocando todo el mundo, o sea, ¿cómo dices quién te ha tocado? Ahora yo te quiero preguntar una cosa. Tú piénsala, reflexiona. ¿Sinceramente crees que Jesús no sabía quién le había tocado? Ahí dejo la pregunta. A ver, pensadlo un poquito. Es agua, al ser transparente, no penséis que es... ¿Qué bebidas hay transparentes? Vodka, ginebra, anís... No, es agua. Ayer me picaba un poco la garganta y por eso hoy, por si acaso, he traído ya el vasito de agua. ¿Creéis que Jesús no sabía a quién le había tocado? Juan dice, sí lo sabía. A ver, todos los textos, María Luisa dice, sí sabía. Todos los textos de la Escritura se tienen que estudiar, recuerda, en armonía con el contexto. Entonces, cuando yo veo a Jesús en escena, aquí, allá y en todas partes, Nancy también está de acuerdo, sí, claro que lo sabía. Cuando yo veo a Jesús actuando en otras circunstancias, yo veo que Jesús conocía las cosas. José María dice, claro que sí. El otro día comentábamos, creo que fue ayer, cuando le traen a aquella mujer sorprendida en adulterio, ¿no? Y Jesús conocía si había pecado o no había pecado en toda aquella multitud que había allí. ¿Cómo lo podía saber Jesús? Porque es el Hijo de Dios. Aquel día que le traen al paralítico y lo descuelgan por un agujero que hacen en el techo y dice que cuando él le dice tus pecados te son perdonados, aquellos pensaban dentro de sí, ¿y quién es este para perdonar pecados? Y dice Jesús, y allí dice, y él conociendo los pensamientos de ellos, o sea, Jesús sabía todo, le venía por la revelación del Espíritu Santo que vino sobre él el día que fue bautizado. Dice que los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Digo esto porque recuerda que Jesús se había hecho hombre, se despojó de su gloria y de su honra, pero no quedó a su suerte. Dios estaba con él, el Padre, el Espíritu Santo eran una unidad, por lo tanto Jesús conocía todo. Juan dice, porque el Espíritu Santo estaba con él, ¿ves? Estamos de acuerdo. Él sabía todo, él sabía quién le había tocado. Entonces, ¿por qué preguntó quién me ha tocado? ¿Sabes por qué? Porque no todos los milagros que Jesús hizo, los hizo siguiendo un mismo patrón y de la misma manera. Jesús actuó según con quién, de una forma o de otra. Te voy a poner un ejemplo. 2 ciegos sanados por Jesús, pero muy distinta la forma en la que Jesús sanó a uno y sanó a otro. Por ejemplo, el ciego Bartimeo. ¿Quién conoce a ese ciego? Que levante la mano. No me refiero a que lo conozcáis personalmente, evidentemente. Me refiero a que si le conocéis el relato de la Biblia donde él fue sanado. ¿Conocéis la historia del ciego Bartimeo? Pues en uno de los evangelios que la cuenta es en Marcos, capítulo 10, versículo 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Calla, hombre, qué pesado el ciego este. Estate ahí calladito, que... Pero él clamaba mucho más. Le decían, cállate, y chillaba más fuerte todavía. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, le oyó
y deteniéndose mandó llamarle. ¿Quién es ese que grita? ¿Quién es ese que está montando ese escándalo? Traedle para acá. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, Jesús te llama. Wow, de escuchar eso, ¿no? Eso debió ser, se le debió encoger el corazón a Bartimeo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Aprende, esto es ser directo con Dios. Si tú quieres que Dios te haga cosas, sé directo, pídele al Señor lo que quieres que Él te haga. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Te das cuenta? Tu fe te ha salvado. La fe necesaria para que el milagro ocurra. Pero ¿de dónde nace el milagro? ¿De dónde viene el poder? De Dios, de Jesús. Pero vamos a contrastar este milagro de la sanidad de este hombre con otro ciego sanado. Juan, capítulo 9. Versículo Juan 9, a ver. Vamos a leer desde el versículo 1. Al pasar Jesús, Juan 9, estoy capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bueno, ¿notas la diferencia entre el milagro de Bartimeo y el milagro de este otro ciego de nacimiento? ¿Verdad que es interesante que Jesús actúa de dos formas distintas? Con Bartimeo fue, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Conforme a tu fe te sea hecho, y Bartimeo ve de pronto. Con este, él hace otro proceso. Escupe en el suelo, hace barro con su saliva, pone ese barro en los ojos del ciego. Dices, entonces no vería nada, no, si es que no veía antes ya. Y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces él va con el barro en sus ojos y al lavarse en el estanque y sacar el lodo de sus ojos, de pronto vio, recobró la vista. La pregunta sería, ¿por qué Jesús actuó de estas dos formas tan diferentes? Probablemente tenía que ver con la persona. Jesús no necesita preparaciones para los milagros, no necesita de rituales, no necesita de mentalización ni de nada. Jesús decía, sea, y era hecho. ¿Por qué entonces actúa de estas dos formas diferentes? Probablemente por la persona. ¿Has notado que las circunstancias también fueron distintas en el protagonista? Así como Bartimeo estaba gritando desde que oyó la multitud a lo lejos, no paró de gritar, se estaba dejando la garganta clamando para ver si Jesús le escuchaba. Claro, él no podía ver a Jesús, y por el sonido tampoco se podía orientar porque había un ruido de multitud. Entonces él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le reprendía, cállate hombre, no grites. Y él gritaba más fuerte. O sea, este hombre buscaba a Jesús con todas sus fuerzas. En cambio, este otro ciego de nacimiento, no le oímos en el pasaje que ni siquiera le pidiese a Jesús que le sanara. Fue la situación provocada por los discípulos, que cuando vieron al ciego, como sabían que era de nacimiento, se preguntaron, bueno, ¿y por qué este está ciego? Nació ciego, ¿qué culpa tuvo él? Y entonces la pregunta era, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, ellos atribuían al pecado causas, o sea, la enfermedad causas de pecado. Ellos pensaban, mira, este está enfermo porque es un pecador. Y ellos quisieron saber si este nació ciego, tenían la curiosidad. ¿Quién pecó, él o sus padres? O sea, ¿acaso está sufriendo la consecuencia del pecado de sus padres?
Y entonces Jesús les aclaró y le dijo, no es que pecó este ni sus padres. O sea, a veces nosotros nos formamos nuestra propia teología. Nosotros tomamos nuestras propias conclusiones. La pregunta sería siempre, ¿pero eso lo dice la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia? Sí, es cierto que la Biblia habla de que a veces sufrimos las consecuencias de lo que sembramos. Incluso nosotros podemos maldecir a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que la maldición del padre, el pecado del padre puede seguir a los hijos hasta la tercera generación. Sí, eso es cierto, es verdad, pero no como un castigo divino. No es que está ciego porque pecaron sus padres, ya que él nació así y no pudo ser por su propio castigo. Entonces, la situación que provoca el milagro no viene porque el ciego estaba gritando, Jesús, sáname, sáname, sino porque de pronto el ciego se convierte en el protagonista de la escena, pero por otras circunstancias. Dicho de esta forma, parece que este hombre no es que buscase ser sanado, o sea, que no tenía la fe suficiente. ¿Qué hace Jesús? Está preparándole para el milagro, está despertándole la fe. Eso es lo que Jesús está haciendo. Hay todo un proceso. Yo me imagino el ciego allí. Bueno, ¿y yo qué culpa tengo de que ahora me meten aquí en vuestra discusión? Pero ahí está el ciego. ¿Quién pecó, este o sus padres? No sé qué. Y el ciego empieza a escuchar a Jesús. Y el mensaje de Jesús es que las cosas ocurren porque es un accidente de la vida, pero Dios tiene poder para demostrar al mundo su misericordia, su amor, y que Él puede sanar y Él puede... Y de pronto el ciego ya va cogiendo un poco la onda. Ah, así que podría ser que Dios me sanase. Vaya, quizás el propio ciego pensaba, soy ciego por culpa del pecado de mis padres. Quizás él había asumido ese rol y había adquirido ya la mentalidad de que, bueno, soy ciego así, ¿y qué le voy a hacer? Por eso quizás él no tenía la iniciativa de decir, sáname, porque había asumido que esa era su maldición. Nunca te conformes con lo que tienes, con tus limitaciones, con tus problemas. Primero tráelas a Dios. Si Dios te dice, bástate mi gracia, te quedas con lo que tienes. Gracias, Señor. Pero a lo mejor Dios te dice, quiero, voy a sanarte. Recuerda que los milagros ocurren conforme a su voluntad. Pero si tú no das el paso, el posible milagro quizás no ocurra. O sea, un milagro depende de que Dios quiera. Pero recuerda, también depende de tu fe, de tu primer paso. Si tú le dices, Señor, sáname, no tienes nada que perder. El no ya lo tenías, pero puede ser que obtengas un sí. Entonces, todas tus cargas tienen que venir siempre ante Dios. Y si Dios te dice que no, entonces también sabes que es bajo un propósito y tú descansarás en Dios. Amén, hermanos. Bueno. Ves al estanque y lávate. Bueno, primero le hace el barro. Ahí está el ciego, escuchando. No ve nada, pero algo está ocurriendo en su interior. Jesús sabía que al final la fe aparecería, pero había que sacarla la fe. Y para eso tenía que seguir unos pasos, un proceso, que no hicieron falta con Bartimeo. En este caso, él prepara el barro, yo me imagino a la gente, no sé si el ciego le iban dando detalles, me imagino que sí. ¿Qué está ocurriendo? Mira, no sé, el maestro ha escupido al suelo, está haciendo barro. Si no se lo dijeron, inmediatamente lo notó porque sintió el barro en sus ojos puesto por las manos de Jesús. Y ya que tiene los ojos llenos de barro, Jesús le dice, bueno, ahora ves hasta el estanque de Siloé y te lavas. ¿Por qué no dijo Jesús, hay agua por ahí en algún sitio? Seguro que alguna fuente, alguien tenía agua y... No, ves hasta un estanque. Aún tenía que recorrer un camino. Aún iban a pasar unos minutos. La fe del hombre iba surgiendo, iba renaciendo. Y al final, cuando él llega al estanque, nosotros tú y yo ya no sabemos lo que había en su corazón. Pero yo creo, porque si no el milagro no hubiese ocurrido si él no hubiese tenido fe, nosotros ya entendemos que cuando llegó el estanque ya había esperanza en él. Ya había la luz de la esperanza de que ¿será posible que este hombre me pueda sanar? ¿Será que él quiere sanarme? Y ahora cuando lave mis ojos quizás ya vea
Y la fe brotó. No hacía falta una fe como una montaña, como si fuera como un grano de mostaza era suficiente. ¿Te acuerdas del otro estudio? Ya tenía fe como un grano de mostaza. Así que cuando lavó sus ojos, descubrió algo que nunca había visto jamás. ¿Te puedes imaginar un ciego de nacimiento? Nunca vio nada. Y ve de pronto en su edad adulta. Eso sí es un milagrazo. Y la experiencia de este hombre, pues, imagínate. Descubrir el mundo de color después de no haber visto durante tantos años en toda su vida. Cada milagro de Jesús fue distinto, según la fe de cada uno. Dicho de otra forma, la mujer que tenía flujo de sangre no se sanó porque ella tuvo fe y Dios no intervino para nada. Eso es lo que podría parecer según el relato. Si tan solo tocares su manto seré sana. Y toca el manto de Jesús y el milagro se produce. ¿Ves? No hacía falta la voluntad de Dios para este milagro. ¿Ves? No hacía falta que el Señor dijese, bueno, quiero y te doy el milagro. Bueno, eso es lo que nos podría parecer a nosotros en esos dos versículos fuera de todo el contexto bíblico. Pero cuando conocemos la forma de actuar de Jesús, cuando conocemos todo el proceso de sanidad en los diferentes milagros, cuando sabemos si Jesús sabía o no sabía todas las cosas, cuando sabemos todo, entonces nos creamos una doctrina correcta. No formulamos falsas enseñanzas sin fundamento en todo el contexto bíblico, en armonía con la doctrina que tiene que ver con la sanidad divina. Si nosotros hablamos de sanidad divina, de sanidad mediante milagros, eso es una doctrina y se tiene que desarrollar con toda la información que tenemos en la Biblia. Si hablamos de la fe que obra milagros, tenemos que estudiarla en todo el contexto bíblico, no solamente en un pasaje o en un caso particular de milagro, porque en cada milagro Jesús obró de una forma determinada. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel andaban sedientos, sin agua potable, y llegaron a un lugar donde había unas aguas, había un estanque, pero resulta que eran aguas contaminadas, eran venenosas, las aguas amargas de Mara, así conocemos ese lugar. Y ellos necesitaban el agua para beber, pero yo me imagino al pueblo, llegan, aquí hay agua, estaban sedientos, pero alguien prueba el agua y dice, no bebáis, es agua amarga, es agua envenenada, si bebemos podemos morir. Y entonces oran a Dios y Dios les da instrucciones, les dice, mira, cortad este árbol, arrojad el árbol a las aguas, y cuando hayáis arrojado el árbol a las aguas se volverán dulces, serán potables, podréis beber. ¡Wow! Y entonces ellos lo hicieron así. Cortaron el árbol, lo arrojaron al agua y el agua se volvió potable. Dejó de ser agua amarga. Pregunta, ¿por qué era el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios obró así ese milagro? En el desierto, cuando ellos no tenían agua, ocurrió de otra forma. Moisés golpea la roca. Moisés golpeó la roca y brotó un manantial de agua pura y cristalina. Y dice la Biblia que la roca era Cristo que les seguía. Dios no necesitaba coger un árbol, tirarlo al agua. ¿Por qué? Por el pueblo. Porque el pueblo necesitaba de la referencia visual, primero para ver que el milagro estaba ocurriendo. Si simplemente, yo me imagino ahora, si simplemente Dios habla con uno de ellos que están allí y le dice, mira, voy a hacer un milagro, ya podéis beber porque el agua es dulce. Y de pronto otro la prueba y dice, pues está dulce, Dios ha hecho un milagro. ¿Qué crees? Que no muchos dirían, ¿quién dijo que estaba amarga este agua? Es que este estaba tonto, hombre, no se dio ni cuenta, este agua siempre ha sido dulce. Y otros dirían que no, que fue Dios que hizo un milagro. En este caso no había duda, porque el agua está amarga y sigue estando amarga hasta que no hacen lo que Dios dijo que hiciesen. Cortad el árbol, arrojarlo al agua, y el agua se volverá. Y todos están expectantes, cortan el árbol, lo arrojan, y ahora viene el momento de la prueba. ¿Habrá ocurrido lo que Dios ha dicho? Vamos a probar. Espera, que lo pruebo yo. A ver. Pues sí, es agua dulce, es agua buena, podemos beber todos. Primero, tenían que obedecer. Eso es una prueba de fe. Igual que el ciego de nacimiento. Ves y lávate en el estanque.
Si el ciego dice, déjame de tonterías, soy ciego de nacimiento, llevo toda mi vida ciego, ahora porque me pongas barro en mis ojos y me vaya yo a lavar al estanque de Siloé, ya voy a ver. ¿Por qué fue? Porque la fe estaba naciendo. Primera señal de tener fe, la obediencia. Cuando tú obedeces, estás demostrando tu fe. Por eso todos los milagros ocurren de una forma distinta, dependiendo de la persona, no de Dios. Dios no necesita ni preparación, ni trucos, ni montar un número. Dios hace el milagro y punto. Pero nosotros sí necesitamos que Dios trate con cada uno y según cómo está nuestra fe, según nuestra forma de ver las cosas, de entender todo, Dios actúa de una forma o de otra. Pero recuerda, necesitamos tener fe para que el milagro ocurra. Necesitamos nuestra fe y necesitamos el milagro de Dios para que el milagro suceda. Te voy a poner otro ejemplo, así muy rápido. Lo conocemos como el paralítico de Betesda. Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 1 hasta el 18. Dice, ¿lo tienes? Muy rápido, así ahorro tiempo. Lo vais buscando poco a poco. Juan 5.1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¡Wow! Ahora nos metemos más en escena, pero me paro ahí un momentito. Primero, información que nos da el texto. Era la fiesta de Pentecostés. Betesda significa casa de misericordia. Y era un estanque que tenía 5 pórticos. O sea, era un estanque que estaba rodeado por 5 puertas, 5 pórticos. Entonces, ahí hay una escena lamentable. Dice que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, todos los desahuciados de la sociedad, pobres, mendigos, con enfermedades de todo tipo, estaban alrededor del estanque. Estaban todos allí esperando una cosa que dice ahí el pasaje que ocurría, el versículo 4, que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y ellos creían que el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. La cosa es que no sabían cuándo el agua iba a ser agitada y por lo tanto no estaban allí al borde esperando. Estaban todos expectantes y de pronto el agua se movía y el que primero entraba al agua se supone que iba a ser sano. Claro, este era paralítico. Siempre había alguno que se le adelantaba. No podía andar, tenía que ir arrastrándose y llevaba 38 años en ese lugar esperando su milagro. Imagínate, 38 años. Tenía fe en un acontecimiento que tenía más que ver con superstición que con algo que viniese de Dios. Te explico un poco. O sea, la tradición creía que era un ángel. Yo te recuerdo una cosa, la Biblia nos cuenta las historias tal como sucedieron. No dice en el pasaje que Dios enviara un ángel a mover el agua de tanto en tanto. La primera parte, estos primeros 5 versículos nos están contando una historia que ocurría en Jerusalén en ese tiempo y cómo la gente la vivía. Y ahí se nos cuenta que la gente creía esto, ¿vale? Lo digo porque tengas cuidado que no todo lo que la Biblia dice es que viene de parte de Dios. La Biblia nos cuenta las historias tal como sucedieron y nosotros, entendidos por el Espíritu Santo, tenemos que tener criterio a la hora de interpretar los pasajes. Esta creencia supersticiosa a veces también se da en las iglesias, en nuestras iglesias. Hay gente que piensa, si yo ofrendo, Dios me va a dar mi milagro. Si yo ayuno, Dios va a producir aquello que yo le estoy pidiendo, Dios me va a recompensar. Si yo, por ese mismo principio, pues podríamos tomar esas supersticiones de la Biblia y tenerlas en cuenta. Por ejemplo, vámonos a las ruinas de Jericó y pienso, si yo le doy 7 vueltas a las ruinas de Jericó, Dios me va a bendecir.
Dios va a derramar bendición sobre mi vida. A lo mejor estoy dando ideas, no se le ocurrió a nadie y a partir de ahora hay peregrinaciones a las ruinas de Jericó y a dar 7 vueltas allí para recibir su milagro. Cuidado, porque eso son supersticiones. O sea, Dios ha establecido cómo tenemos que dirigirnos a Él. Si alguno tiene necesidad de algo, pídale a Dios. Si tú estás afligido por algo, si estás afanoso, pues no lo estés. Pon primero todas tus peticiones y tus problemas delante de Dios en oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos, tu corazón. Tenemos que hacer como Dios nos dijo, no tomar supersticiones. Si yo hago esto, recibiré mi milagro. No, Dios trató en cada circunstancia de una forma determinada, según su voluntad, según su soberanía, según las circunstancias de las personas implicadas en los milagros. No se va a repetir el mismo hecho. Jabes hizo una oración. Oh, si tú ensanchases mi territorio y tuvieses de mí misericordia y tal. Hay por ahí un libro y hay gente que tomó esa oración como un amuleto supersticioso, como algo así de suerte, y si repites la oración de Jabes, igual que Dios le bendijo, te va a bendecir a ti. Si tú haces esa oración de corazón, como puedes hacer otra con tus propias palabras, Dios te va a escuchar, pero por lo que tú le digas, no porque en sí la oración tiene algo mágico. No es que porque estos lo hicieron en el Antiguo Testamento yo voy a repetir lo mismo y Dios me va a tener que responder. No seas supersticioso. La relación con Dios tiene que ser personal, íntima e intransferible entre tú y Dios, y todo pasa por la palabra de Dios. O sea, no inventes cosas, cíñete a esa relación auténtica, genuina. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad antes que le pidas, y como eres hijo, el hijo tiene libertad de venir al papá y hablarle y exponerle y manifestarle sus dudas y pedirle lo que necesita. Él es tu padre, habla con él. No te agarres a supersticiones vacías. Entonces, este hombre era 38 años, llevaba siendo supersticioso. Ahora bien, fíjate que Jesús no trata de ridiculizar su superstición. Hay este mismo pasaje, leyéndolo en los otros evangelios, teniendo en cuenta escritos de algunos maestros eruditos, mencionan que probablemente en este estanque pudiese estar alimentado por aguas subterráneas, y esas aguas subterráneas provocasen a veces algún tipo de fenómeno en el que el agua se agitaba. De hecho, hoy en el mundo ocurre eso en algunos lagos naturales o estanques naturales, en los que bien no hay burbujas de aire o hay corrientes internas que provocan que se agite el lago sin tener una afluencia visible, o sea, que no le entre agua y reciba agua de una forma visible, sino que sea subterráneo. Entonces la superstición llegó a creer de que el movimiento del agua se producía por un ángel que descendía del cielo. Pero no quiere decir que fuera un ángel, ellos lo creían. Ellos habían creado esa superstición. Tampoco se nos dice que se sanase la gente. Alguno dirá, ¿y alguien se sanó? No sé. Mira, hay creencias a veces. Hay lugares de culto, como Fátima o Lourdes, en los que la gente peregrina tratando de recibir su milagro. Si tú has ido a algún sitio de estos, te das cuenta de eso. Yo he estado en Lourdes y he estado en Fátima y lo he visto con mis ojos. Hay miles de peregrinos cada día, gente enferma que va a esos lugares esperando recibir su milagro. ¿Sabes? En Fátima, por ejemplo, según la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la que rige ese lugar, la que es propietaria y administra ese lugar, oficialmente, milagros reconocidos oficialmente por la Iglesia en ese lugar, ahora no recuerdo, pero se pueden contar con los dedos de una mano. Oficialmente reconocidos, documentados. Cada año van millones de personas a esos lugares, pero parece que no ocurren tantos milagros como uno podría pensarse. La gente va y se vuelven a sus casas como estaban, con la esperanza de recibir su milagro. Algo parecido ocurría en el estanque que estamos aquí tratando, el estanque de Betesda. Leemos versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta. ¿Quieres ser sano? Ahora, analicemos todo, ¿eh? Nos van a faltar tiempo para ver todos los detalles, pero algunas cosas importantes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús no le preguntó eso a otro que había allí?
Recuerda que hemos leído que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, etc. Una multitud. Pero Jesús solo se dirige a un hombre, a este paralítico. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué no se dirigió a otro? Bueno, pues conociendo a Jesús y viendo el contexto de otros milagros que él hizo, como el que hemos mencionado antes del ciego de nacimiento, pues seguro que porque Jesús vio en este hombre ese principio de fe. Estaba ahí por superstición, como los demás. Si me meto en el estanque cuando se agite el agua, porque creo que es un ángel el que viene y la agita. O sea, no hay precedentes en la Biblia. Dios no hace milagros así. Envía a un ángel. Si lo piensas, es hasta una forma ridícula y sería una forma burlona de actuar de Dios. Y injusta. Y Dios no hace eso. O sea que sabemos por el modus operandi, como se dice, que un ángel de Dios no era. Porque Dios jamás haría eso. Es cruel que un hombre durante 38 años paralítico nunca llegue el primero al agua. O sea, eso no lo hacía Dios, te lo aseguro. Superstición. Ahora, ¿qué vio Jesús en este hombre y que no vio en los demás? Pues yo me imagino que vio fe, disposición. Que, hermano, yo creo que es lo mismo que Dios vio en tu vida cuando salió a tu encuentro, aquel día en el que alguien te habló del amor de Dios, en el que alguien te habló de Jesús. Él sabía, Dios sabía que tu respuesta iba a ser, sí, Señor, yo creo. Por eso Dios sale a nuestro encuentro y se cumple lo que el mismo Jesús prometió, que todo el que pide, recibe, el que todo busca, halla, y todo aquel que llama se le abre. Entonces Dios vio en este hombre algo que él no nos explicó, pero que le provocó hacerle esa pregunta. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy otro desciende antes que yo. Él sigue un poco en su línea de su superstición. Él sigue un poquito todavía con la idea de que si me meto en el estanque cuando se agite el agua seré sano. Lo que pasa que, además de superstición, Jesús vio que había fe. Había una mezcla. Y Jesús vio la fe de este hombre. Por eso Jesús continuó adelante con el milagro. Es muy interesante la forma de actuar de Jesús. Jesús no entra en una discusión con él. No, pero estás equivocado por mucho que lo intentes. Es más, si un día consigues entrar el primero, lo más probable es que sigas paralítico, no te vas a sanar. Y no puede ser que Dios actúe de esta forma porque Dios jamás haría eso, que descienda un ángel, no sé qué. Jesús no hace eso, no se mete en una discusión con él. No intenta ridiculizar su superstición. Hermano, nunca hagas eso con las personas que te encuentres, que tengan sus formas de creencia, aunque sean absurdas. No intentes quitarle su hueso. ¿Por qué digo eso? Porque eso es una metáfora. Si tú tratas de quitarle el hueso al perro, te morderá. ¿Cómo tienes que hacerlo? Tienes que darle un buen trozo de carne. ¿Qué es lo que hace el perro? Suelta el hueso y se va por la carne, entonces tú le puedes quitar el hueso. Ah, qué listo, ¿no? ¿No lo sabíais eso? ¿Para quitarle huesos a los perros? Estaréis preguntándoos, ¿y para qué le vamos a querer quitar un hueso a un perro? Es una metáfora, hombre. ¿Se entiende, no? Si quieres quitarle el hueso al perro, dale primero un trozo de carne. Si tú quieres convencer a una persona del amor que Dios tiene por ella, si les quieres predicar el Evangelio, no ataques su creencia, aunque sea errónea, supersticiosa, ridícula. No le ridiculices, no intentes demostrarle, háblale de Jesús. Ante el Dios del universo, sus argumentos se desmoronarán solos. Amén. Lamento a los que se os corta, pero bueno, ya estamos acabando, ¿eh? Estoy en los últimos minutos y después, si hace falta, os lo repaséis ya en diferido, que ahí ya no se corta el vídeo. Fíjate, ¿quieres ser sano? Y el hombre dice, sí, quiero, pero no puedo. Primero nota otra cosa. Jesús pregunta, ¿quieres? Él nunca te obligará a nada. Dios no obligará a nadie a irse al cielo. La eternidad es solo para aquellos que quieran. Todo aquel que quiera a mí, venga. Todo aquel que quiera, venga. Tienes que querer. Si no, Dios no te va a obligar a nada.
Entonces Jesús le dice, versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre lo que hace es poner los ojos en Jesús. De pronto dejó de mirar el estanque de Betesda. De pronto hay otra alternativa a su superstición y esta es más fiable, más poderosa, más humana, llena de amor. Jesús habla con él y le obliga a que le mire. Y este hombre de pronto ve a Jesús y ve a un hombre que le ha preguntado, ¿quieres ser sano? Y este hombre dice, sí, quiero, pero no puedo. Y Jesús lo que le está diciendo, sin hablar mucho, es, no necesitas ese estanque, me tienes a mí, yo puedo sanarte. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Más adelante Jesús lo vuelve a hallar y el discipulado continúa, porque fíjate lo que le dijo en el versículo 14. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Eso es discipulado. Ya recibió su milagro, pero no es suficiente. Necesita seguir conociendo a Dios. Y algo fundamental, no peques más, aléjate del pecado. Ese es el propósito de Dios para tu vida, porque te pueden venir cosas peores. Dios te puede sanar, Dios te puede bendecir, pero si tú estás en tus pecados, el fruto del pecado es maldición, siempre vas a sufrir las consecuencias. Bueno, hermanos, ¿cómo estáis? Es sábado por la noche, ¿no? No tenemos mucha prisa ya por irnos a dormir, porque mañana es domingo, no hay que madrugar. Bueno, si algunos lleváis así un montón de días y espérate, lo que nos viene por delante aún es largo. Pero qué bueno que Dios nos habla. Dios nos visita aquí en nuestros hogares. No necesitamos ir a un local entre cuatro paredes, los locales a los que le llamamos iglesia, pues no es necesario. Iglesia eres tú, allí donde estás, Dios está. El Espíritu Santo está dentro de ti. Así que Dios quiere seguir hablándonos. Estefan, ¿cómo estás? Sabía que estabas un poco pachuchín, pero qué bueno verte por aquí. Y Estefan es francés, pero Nancy le enseñó a hablar español y así nos puede seguir también. Qué bueno verte, Estefan. Un abrazo muy grande para volando allí hasta Francia. Pues me alegro que se os hiciese corto el mensaje, pero creo que dentro de lo corto, un poquito más de una hora que hemos estado estudiando esto, Dios nos ha dicho cosas muy importantes. Tenemos que centrarnos en cómo vivimos la fe. Dios quiere darte milagros. Los milagros ocurren según su voluntad. Y nunca hay un mismo patrón para todos los milagros. Dios lo hace según como Él quiere, como quiere y dependiendo de nosotros mismos. Porque el milagro, escúchame bien, forma parte de tu discipulado. El objetivo principal no es hacer milagros. El objetivo principal es que sigamos fortaleciéndonos en Dios. Y dijo Jesús, ¿de qué le sirviese al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? El objetivo final es tu salvación. Tú puedes tener tu milagro en este mundo, pero moriremos igual en el cuerpo, antes o después. Lázaro fue resucitado después de estar 4 días muerto, pero más adelante volvió a morir y ya se quedó muerto, no volvió a resucitar. Pero él está en el paraíso con Cristo, eso es lo que importa. Que miremos hacia adelante sabiendo, teniendo la certeza, como decía este hombre en la Biblia, yo sé que mi Redentor vive y es poderoso para guardarme hasta aquel día, guardar mi depósito hasta aquel día. Eso es lo que tú tienes que tener seguro, tu seguridad de la salvación, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y mientras tanto, en nuestro peregrinaje por este mundo, Dios sigue tratando con nosotros. Ocurrirán milagros por tu fe, por la voluntad de Dios. Y a veces no ocurrirán milagros. Yo sé que Dios nos puede librar del horno de fuego y si no me libra, no por eso dejaré de alabar a Dios, de servirle y de darle gracias. Pablo decía que demos gracias siempre en todo, en todas las cosas, siempre gracias al Señor.
Y si Dios nos bendice, gloria a Dios. Y si no nos da lo que esperábamos, gloria a Dios, porque también en eso es lo mejor para nosotros. Pero nuestro Dios es bueno y es misericordioso y nos da mucho más de lo que nos merecíamos. Así que me alegro muchísimo de haberos visto nuevamente hoy. Os quiero volver a recordar que mañana a las 11 de la mañana hora española vamos a retransmitir el culto que hacemos todos los domingos y en este caso a través también de este medio, como hemos hecho los 2 últimos domingos también. Y mañana buena noticia, buenísima, y es que Antonio Cruz, nuestro queridísimo Antonio Cruz, es el predicador. Mañana tenemos un mensaje de Antonio que se titula Entrada en Jerusalén, la entrada en Jerusalén. No te lo pierdas porque vale la pena escuchar a Antonio. Él está solicitadísimo y justo mañana domingo lo teníamos comprometido para venir físicamente a Valls, pero el hombre propone, Dios dispone, así que no puede ser físicamente, pero qué privilegio que tengamos este medio por el cual podemos seguir en contacto. Así que él nos grabó el mensaje, él va a transmitir el mensaje por este medio y le vamos a poder escuchar. Como digo, él está siempre viajando allí en América, en Sudamérica, Centroamérica, lo tienen ya fichado y se lo llevan cada vez que pueden para allá. Pero bueno, ahora lo tenemos por aquí. Gloria al Todopoderoso, dice Estefan. Me alegro saber que estás mejor. Antes dejó ahí un sí escrito que me encantó. José María, hasta mañana. Acordaos del cambio de hora, dice José María, sí, porque si no, no vais a estar a las 11 en punto con el culto y vais a estar un poco ahí perdidos. Esta noche, cuando os acostéis, no cal que os esperéis hasta las 2 de la madrugada oficialmente para poner las 3. Cuando te acuestes, adelanta el reloj una hora y ya está, ningún problema, ¿de acuerdo? En los móviles se cambia sola la hora. Si lo tenéis en automático, claro, si lo tenéis fijo vosotros, pero si tenéis la actualización automática en el móvil ya se cambia la hora sola, no tenéis que preocuparos por cambiarla. Mañana por la tarde volveremos a tener otro estudio. Ya vamos a anunciar el tema con el cartel de cada día que compartimos. Y mañana por lo tanto será sesión doble. Por la mañana a las 11, por la tarde a las 8, como cada día, desde hace ya muchos días, estamos perseverando en estudiar juntos la palabra de Dios. Un abrazo muy fuerte a todos. Me alegro de haber podido conoceros algunos hoy, no nos conocíamos y os habéis incorporado. Cada día crecemos como familia de Dios. Ya no hablo de la Iglesia Evangélica Unida de Valls, ahora tengo que hablar de la Iglesia que nos reunimos a través de este medio, porque hay hermanos de muchos lugares del mundo y ese es un milagro de Dios que allí, además de la distancia, de la cultura, de las diferentes iglesias a las que pertenecemos, de pronto nos convertimos en una sola iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¡Qué milagro, qué bendición! Estoy realmente que reboso de alegría de poder estar cada día con vosotros. Gracias a vosotros. Ahora me leo los comentarios porque algunos se me pierden mientras voy hablando y también os contesto. Un abrazo muy grande, os quiero en el Señor, os amo con todo mi corazón. Que Dios os bendiga muchísimo.